Buenas noches, bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. Presidente del Senado prende a alarmas por posible apagón. Y el gobierno reacciona, promete créditos por $1 billón para las generadoras de energía. A 17 días de las elecciones, les tenemos el mapa de riesgos electorales, orden público y trasteo de votos, los principales problemas. Aprobado tratado que protege a inversionistas y empresarios colombianos en sus negocios con Venezuela. Prohibirían participación política de alcaldes hasta un año después de renunciar o terminar su mandato. Gobierno y oposición se unen para impulsar la mesada 14 a pensionados de las Fuerzas Armadas. Senado crea comisión de salud mental para enfrentar aumento de intentos de suicidio en el país. Y hoy le damos nuevamente la bienvenida en la presentación de las noticias a Carol Dau. Carol, qué rico que estés con nosotros. Gracias, Marcela. Un saludo a todos nuestros televidentes. Yo muy feliz de acompañarnos nuevamente aquí en NS Noticias con la mejor información legislativa cada semana. Claro que sí, vamos a iniciar entonces. Entre todas las voces que alertaron sobre el riesgo latente de un posible apagón en el país, la del presidente del Congreso de la República también se oyó con fuerza. El gobierno nacional prometió créditos por $1 billón a las generadoras de energía para evitar la crisis energética. El presidente del Congreso, Iván Leonidas Name, lanzó un SOS para que en Colombia se busquen alternativas que lleven a frenar las alertas sobre un posible apagón energético. La economía colombiana no resistiría un eventual apagón. Tal como se advierte desde distintos sectores, desde el Congreso estamos dispuestos para el análisis de alternativas que nos permitan entre todos conjurar la posible crisis energética. La Procuradora General de la Nación hizo lo mismo. Y podamos determinar con claridad la mejor salida para el grave problema de energía que estamos viviendo en nuestro país. Horas después, frente a este llamado y otros de especialistas, el Ministerio de Minas reaccionó con una resolución que abre un crédito de $1 billón a través de Findeter, con el ánimo de que las generadoras de energía no paren por falta de recursos. Buscamos que las empresas tengan liquidez para superar el fenómeno del Niño y que garanticemos este derecho, el servicio público de energía eléctrica en el país. Para los legisladores afines al gobierno, hay que evaluar a fondo la crisis. En medio de una crisis abrumadora como la que tuvimos en la pandemia, ellos sí generaron grandes ganancias y la gente tenía que pagar la energía. Nosotros no tenemos opción de pagar energía porque nos la cortan. Para los senadores de oposición se tiene que mirar una solución cuanto antes, porque para los habitantes de la costa el calor producido en esta época de sequías afecta a la salud y al diario vivir. El consumidor es el que termina pagando los platos rotos, como decimos en nuestra región. Por eso hemos llamado la atención y por eso hemos exigido que se revise minuciosamente el modelo del esquema de negocio. En los próximos días el ministro de Minas presentará lo que será la reforma a los servicios públicos para conjurar esta situación, donde, entre otras, se cambiará la manera radical de cobro para que el beneficio sea para los ciudadanos y lo justo para las empresas de servicios. Y a pocos días de las elecciones de alcaldes, concejales, ediles, gobernadores y diputados, la situación de orden público en el país, en diferentes zonas del país, preocupa a los colombianos. Eso, pero también la transhumancia electoral, práctica conocida popularmente como trasteo de votos. Según el mapa de riesgo electoral de la MOE para las elecciones del próximo 29 de octubre, hay 596 municipios que presentan algún nivel de riesgo. De estos, 317 se encuentran en riesgo medio, 212 en riesgo alto y 67 en riesgo extremo. Son muchos municipios de distintas regiones, por ejemplo está la región de Atrato en Chocó, donde hay bastantes municipios que están afectados tanto por problemas de participación electoral como temas de transhumancia electoral. Hay otras regiones como por ejemplo varios municipios de la costa Caribe, donde influye más el tema de dominio electoral, es decir, poca competitividad electoral y donde ya se sabe que clanes políticos seguramente tendrán las victorias en las elecciones. Los riesgos de fraude electoral identificados son transhumancia electoral, llamada trasteo de votos, dominio electoral, votos nulos, tarjetones no marcados y participación electoral. El llamado desde el Senado es a que las autoridades actúen de forma inmediata ante estas alertas. Y lo que queremos es que las autoridades no bajen la guardia, ni la ciudadanía, que denuncien cualquier acto que atente contra el libre ejercicio
de la democracia. Que las autoridades puedan hacer todo el control exhaustivo para evitar cualquier tipo de fraude que se pueda presentar. Necesitamos todas las auditorías, todos los procesos de verificación electoral. Tenemos que hacer un llamado al Consejo Nacional Electoral para que actúe rápido y anule la clonación de cédulas que se ha presentado en diferentes departamentos. Desde la misión de observación electoral también aseguraron que es importante actuar de manera articulada con las diferentes instituciones encargadas para poder adelantar planes de prevención y de contingencia de cara a las elecciones. Un grupo de líderes sociales del Pacífico nariñense llegó al Congreso para expresar su preocupación por la lenta implementación en su territorio del acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016 y la consecuente violencia que padece. Representando a los 12 municipios que conforman el Pacífico Sur y tras un trabajo de investigación con sus comunidades, estos líderes sociales le aseguraron a varios senadores de la Comisión de Paz que de los 6 billones que quedaron plasmados para ser invertidos en su región tras la firma del acuerdo de paz con las FARC, solo se ha ejecutado el 20%. Esa plata que se ejecutó realmente las comunidades no pudieron o no tuvieron conocimiento de esa inversión. También expresaron su preocupación por el aumento de la violencia en la zona, donde grupos armados quieren apoderarse del territorio. Por lo general hacía presencia el ELN y ahora vemos presencia de otros actores armados, de disidencia de las FARC, Iván Mordisco, la Segunda Marquetal, entonces hay una disputa allí. Para los senadores, la única forma de avanzar en la reconciliación es firmar y cumplir acuerdos de no agresión. No solamente a que firmen acuerdos bilaterales con el Estado de cese al fuego, sino también entre ellos. También le piden a los armados para las extorsiones, asesinatos de líderes sociales y desplazamiento de campesinos. A todos los actores, a todos, sin excepción ninguna, es a que miren cómo se llega a una paz concretada, a una paz dialogada. Tras su visita, les fue solicitado a los senadores que los resultados de la investigación se tengan en cuenta para nuevos procesos de paz. Comienzan las negociaciones con el grupo disidente de las FARC ya al mando de Iván Mordisco. Esto es pasamanos. El Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central Disidencias de las FARC acordaron el cese al fuego bilateral en todo el país, el cual regirá a partir del 16 de octubre de 2023. Esto como un punto de partida para generar confianza entre las partes. El derecho internacional humanitario debe ser cumplido de manera rigurosa en todo tiempo, pero de manera particular para darle un mensaje al país de que nos enfrentamos a un cese bilateral hasta el mes de enero del 2024, durante el cual las noticias tienen que ser noticias de paz. La mesa de negociación hay que hacerla. Creo que este es uno de los pocos procesos que va a salir adelante, pero el tema del cese al fuego por el incumplimiento que hubo en el primer semestre debe ser revisado a fondo. En el acuerdo inicial de Tibú se pactó el cese de las operaciones ofensivas desde la medianoche del pasado domingo 8 de octubre, en el que se considera el primer paso entre ambas partes para poner fin al conflicto. Así que podamos transitar por todo nuestro territorio colombiano con la tranquilidad de que estos grupos armados hoy en la mesa de diálogo decidan por fin dejar las armas. La guerrilla de Iván Mordisco tendrá como un punto de partida el acuerdo firmado en el Teatro Colón, situación que generó las disidencias. Esto como parte de acelerar el proceso y que los colombianos por fin tengamos una paz estable y duradera. Y fue aprobado en el Senado un tratado comercial que protege las inversiones y los negocios de empresarios colombianos en Venezuela, buscando aumentar las operaciones comerciales con ese país, pues en los últimos años han disminuido en un 82%. De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio, las transacciones comerciales con Venezuela han disminuido en los últimos años, pasando de $7.000 millones en 2008 a 728 en 2022. A fin de incrementar los negocios entre ambos países, una iniciativa establece medidas para proteger los recursos de los colombianos que decidan invertir en Venezuela. Para que puedan adelantar sus negocios a través de la frontera y puedan tener también la tranquilidad que no van a sufrir lo que sufrieron en anterior ocasión, que perdieron, muchos de ellos perdieron muchos recursos. En caso de que haya alguna situación que no pueda resolverse entre los empresarios, habría una intervención internacional para proteger a ambas partes. Contempla un tribunal internacional que podrá
podrá tener cualquier diferencia y será del sistema de Naciones Unidas en el marco de libre comercio en el mundo. Desde el gobierno señalaron que el país hoy cuenta con varias herramientas para fortalecer el comercio entre ambas naciones, lo que se demuestra en las cifras, pues a julio de este año las transacciones comerciales ya alcanzan los 436 millones de dólares, un incremento de 14% con respecto al año anterior. En este momento tenemos tratados internacionales que dan a nuestros empresarios, agentes económicos, agentes sociales, una seguridad jurídica real frente a las relaciones comerciales y de inversión. Los principales productos que Colombia exporta a Venezuela son abonos minerales, alimentos para animales, productos de panadería y artículos de confitería. Y mientras la cosa parece mejorar con Venezuela, algunos senadores proponen revisar los TLCs con Estados Unidos y la Unión Europea, especialmente en lo referente al fin de los aranceles al sector lechero, lo que pondría en serio riesgo la producción nacional. Para el 2026, el arancel, es decir, el impuesto que se cobra a las importaciones de lácteos desde Estados Unidos hacia Colombia, será de 0 pesos, lo que afectará a más de 500.000 familias que hacen parte del sector lechero del país, que de por sí ya ha venido golpeado por el bajo precio del litro de leche, por los altos costos de producción y por los tratados de libre comercio. En los próximos 15 años, más de la mitad de los productores del sector lechero tendrán que abandonar la actividad. Esto es muy grave porque esa es una producción que se va a perder para beneficiar a capitales y productores extranjeros y a los banqueros, ¿cierto? El capital financiero que está detrás de todos esos negocios. Por esto, desde el gobierno y el legislativo ya se habla de la importancia de adelantar una revisión o renegociación de los TLC. Es un momento de renegociar y además es muy necesario que se revise nuevamente la relación del precio con los costos de insumos para quienes producen leche en el país. Son altísimos. Sí, hay que renegociarlos, no solo revisar, porque la propuesta que tienen los Estados Unidos es que se revise nada más, ¿no? Y una revisión pues no va a resolver. A juicio nuestro, a juicio mío por lo menos, si es que se renegocien. Muchos campesinos dedicados al sector lechero ya hablan de buscar otras alternativas de sustento porque aseguran que no podrán competir con los precios que lleguen del exterior luego de la eliminación de los aranceles. Avanza la discusión del presupuesto general de la Nación para el año entrante y hay más de 300 proposiciones de los congresistas para aumentar la inversión en las regiones. Ana María Sandoval nos cuenta cuánta plata recibirán los departamentos y en qué se piensa invertir. Son 99 billones de pesos los que serían entregados a las regiones para el próximo año. Educación y salud son las prioridades en el presupuesto, pero hay preocupación por los recursos destinados a la reactivación económica. En el papel tiene un crecimiento del 17%, mientras cuando vamos al regionalizado el crecimiento es nulo para muchas regiones y entre ellos entra el Valle. Bogotá con 8.7 billones, Antioquia con 8.3 billones y Valle del Cauca con 4.3 billones son los que tienen los rubros más altos. Del centro del país, Huila con 1.7 billones, Tolima y Boyacá contarían con 1.6 billones. Nos preocupa, por ejemplo, en especial en Boyacá, la reducción en materia de recursos destinados a fortalecer el tema de turismo, el tema de industria y comercio. Otra de las inquietudes del presupuesto son los recursos para la creación del Fondo de Opción Tarifaria. Podemos estar ante un apagón financiero, porque las tarifas suben, viene el fenómeno del Niño y realmente uno no ve capacidad de pago en la región Caribe, que el 80% es estratos 1, 2 y 3. El presupuesto para departamentos como La Guajira, con 2.5 billones, y Chocó con 1.6 billones, fue aumentado en un 25%. Igualmente los de la Orinoquía y la Amazonía, para avanzar en proyectos de vivienda, saneamiento básico, cobertura en salud y educación y compra de tierras. Ha habido, digamos, desde allí una exigencia de que lo que se consignó en el plan de desarrollo en términos de inversiones estratégicas para estas regiones se cumplan. Para el sur del país, Cauca contaría con 3.3 billones, Nariño con 3.1 billones y Putumayo con 1.5 billones. Qué importante nuestra vía desde Ipiales hasta Popayán, incluida la variante Timbioles-Tanquillo. Qué importante nuestra vía San Francisco-Mocoa en el departamento del Putumayo. Las plenarias de Senado y Cámara de Representantes tienen plazo hasta el próximo 20 de octubre para modificar y votar el presupuesto general de la Nación 2024. Limitar la participación en política de alcaldes y gobernadores en ejercicio que renuncian para apoyar otras campañas es el principal objetivo de un proyecto de ley radicado en el Senado.
En la Secretaría del Senado se radicó el proyecto de ley que buscará impedir que los alcaldes renuncien para participar en política hasta 12 meses luego de finalizar su periodo. Con esto se buscará equiparar la reglamentación a la de gobernadores. Que no puedan participar en política los alcaldes o de municipios o de distritos hasta 12 meses después de que termina su periodo o de su renuncia, para que no se olvide la infamia de un mandatario que dejó tirada una ciudad por hacer política persiguiendo su propio beneficio. Diferentes voces se han escuchado desde el Congreso, donde también piden que se trabaje en el cumplimiento de las normas sin importar si se hace o no política. La atención debería ponerse realmente en que el Congreso cumpla con el mandato constitucional de regular la participación en política de los funcionarios electos por voto popular. Decirle a un político que no haga política pues constituye por lo menos un absurdo. La iniciativa buscará que la Ley 617 del 2000 sea modificada en los artículos 37 y 38 que se refieren a las inhabilidades e incompatibilidades para alcaldes y que de esta manera los mandatarios que están terminando su gobierno no se hagan elegir en cuerpo ajeno. Inició el trámite en el Senado de un proyecto que busca crear un régimen especial de pensión para trabajadores que se desempeñan en oficios o profesiones de alto riesgo. Enfermeras, trabajadores del sector del carbón y del petróleo estarían dentro del grupo de personas que quedarían dentro del régimen especial de pensión. Lo que se quiere es generar una protección a esa persona que arriesga la vida o que ha adquirido una enfermedad por ejercer su profesión en bien de los demás. Previniendo la exposición a más tiempo de la pensión, porque es que no es que se quiere, digamos, resarcir, sino es evitar que la persona llegue a cierta edad cuando ya a los 62 años ya no sale a disfrutar de su pensión. La pensión especial de alto riesgo para la salud busca garantizar una pensión justa y digna para aquellos que han dedicado su vida al desempeño de labores riesgosas. 55 años los hombres podrían pensionarse y 50 años las mujeres y 700 semanas cotizadas. Se busca compensar con tiempo o una pensión anticipada de vejez a aquellos que adquirieron una enfermedad por su profesión, para que tengan calidad de vida. La familia, ellos personalmente tienen que acarrear con la tragedia de lidiar con una enfermedad que la adquirieron en el trabajo, para que en primer lugar se mitigue el riesgo de la enfermedad y en segundo lugar que disfruten de su pensión de vejez. Para los autores del proyecto, la pensión anticipada de vejez por actividad de alto riesgo debe ser considerada un derecho fundamental para los trabajadores, que a su vez evitaría que tengan que recurrir a instancias jurídicas para exigir su pensión. 220.000 miembros de las fuerzas militares y de policía se beneficiarían de la unión entre gobierno y oposición para aprobar la llamada Mesada 14, una vez cumpla los 6 debates que le faltan al proyecto para convertirse en ley. Queda cerrado, lo aprueba la plenaria. Con 68 votos a favor se aprobó en segundo debate el proyecto de ley que se radicó el 20 de julio y al cual se unió el gobierno posteriormente, unificando esta iniciativa que beneficiará a integrantes de las fuerzas militares y policía. Celebro porque quiere decir que estamos en la misma vía, en un proyecto que nos une a todas las bancadas, que une el gobierno con todas las bancadas. Repito, aquí no hay diferencias, la fuerza pública es de los colombianos y este proyecto está demostrando eso. La Mesada 14 fue asignada hasta el año 2011 gracias al artículo 142 de la Ley 100 de 1993, época desde la cual los veteranos dejaron de percibirla y por lo cual se buscará con los proyectos presentados que retorne este beneficio para los pensionados de las fuerzas. Es un acto de justicia. Simplemente ha sido producto de interpretaciones jurídicas que hay que enderezar. El Consejo de Estado también está trabajando en esta misma línea. Luego, la buena noticia es que yo confío en que logremos sacar rápidamente ese reconocimiento de la Mesada 14. El proyecto unificado continuará su trámite en el Congreso y aunque aún le quedan 6 debates más para que sea una realidad, los senadores continúan comprometidos con la propuesta. Desde hace unos días ha venido tomando fuerza la idea de cobrar peaje a las motos en las carreteras del país. El senador Nicolás Echeverry se opuso rotundamente a la posibilidad y aseguró que esto no sucederá. La idea de cobrar peajes a las motos en Colombia generó toda una preocupación para sus propietarios, ya que muchos utilizan este medio de transporte como herramienta para su sustento diario y el de sus familias. Hay muchas personas que no tenemos recursos para estar pagando peajes y la gasolina también ya subió, todo está muy complicado. Empezando que las motos no contamos con un carril privado para las motos, pagar un peaje es más dinero. Ante esta preocupación, el senador Nicolás Echeverry reunió a voceros de motociclistas con el viceministro de Transporte para exponer
esta situación. En esta reunión quedó claro que el gobierno no tiene interés en cobrarle peaje a los motociclistas, que era un rumor producto de unos artículos que vienen en discusión en algunas leyes. Motociclistas piden que este anuncio se haga de forma oficial para dar un parte de tranquilidad a todos los usuarios de motos en el país. Estamos pidiendo un comunicado nacional de parte del gobierno para que sí sea efectivo. Otra de las quejas de los propietarios de este tipo de vehículo fue el alza de los combustibles. Primero hacía 20 domicilios, ya estoy haciendo 15 con un tanque lleno. El alza de la gasolina se está viendo afectada a mi cliente, ya que este costo me toca cobrárselo a él. Me he visto afectada en la parte mecánica de mi vehículo, es decir, me ha tocado cambiar de extra a corriente por los costos. Es por eso que seguimos insistiendo al gobierno nacional en establecer unos lineamientos justamente diferenciales en los costos de los combustibles. En la reunión adelantada se habló de la creación de una mesa nacional en donde se debatan temas que inquietan a los motociclistas del país. Con los niños no te metas. Así se llama el proyecto de ley que buscará regular los procedimientos médicos en menores de edad que se realicen cirugías para cambiar su género. Organizaciones médicas y Provida hacen parte del equipo que junto a comisiones de infancia y adolescencia de Senado y Cámara impulsan esta iniciativa que busca salvaguardar la integridad de niños, niñas y adolescentes que en muchas ocasiones recurren a procedimientos médicos irreversibles para cambiar su género. Que haya por parte de la prestación del sistema de salud los protocolos y los lineamientos respectivos y las regulaciones respectivas para su atención. El estudio médico también es una base importante del proyecto que buscará regular las prácticas llevadas a cabo en menores y que los diagnósticos emitidos estén soportados con investigaciones científicas. Se debería de generar más esfuerzos para la investigación científica frente a este tema y un abordaje interdisciplinario que tenga en cuenta la salud del menor. Si usted induce a un menor a una sexualización temprana y lo induce a la confusión, va a terminar en esta locura, en este degeneramiento, que ellos decidan o el juez quitarle la custodia a los padres, que es lo más aberrante que está pasando en países disque civilizados. Dentro de la iniciativa también se planteó que padres e hijos que estén con tratamientos en curso reciban acompañamiento médico, psiquiátrico, psicológico y social, con lo cual se buscará que las decisiones que se tomen no terminen con daños irreparables. Hoy en Políticamente en Redes, lo que dicen los senadores sobre la alerta de un posible apagón y el aumento de precios en los recibos de luz. ¿Qué tal? Buenas noches. Ante la compleja situación que vive el sector energético colombiano por un posible riesgo de apagón, se siguen generando llamados de alerta al gobierno nacional. El primero en pronunciarse fue el presidente del Congreso, Iván Name, quien anunció que desde el Congreso están dispuestos a analizar alternativas que permiten entre todos conjurar la posible crisis energética. Y aquí vienen las opiniones de los senadores de distintos partidos. Inicio con el senador Inti Asprilla del partido Alianza Verde, quien dijo que aguantemos la factura de la luz cada vez más costosa, porque si el gobierno intenta cambiar la regulación para beneficiar a los colombianos, habrá apagón. El senador Jaime Durán del Partido Liberal habló sobre la grave advertencia de exministros de Minas al anunciar al gobierno sobre un inminente apagón si no se corrigen y desarrollan proyectos inmediatos. El pánico energético debe ser sancionado. Así lo dijo la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico. Escuchen ustedes. El pánico energético debe ser sancionado. Nosotros no estamos en una crisis de energía o de abastecimiento de energía. Estamos en una crisis estructural generada por el anterior gobierno de Duque. Y termino con la senadora Norma Hurtado del partido de la U, quien le hizo un llamado urgente al gobierno para que se implementen medidas inmediatas y efectivas que garanticen la seguridad energética en nuestro país. Y para mi cierre, el presidente del Congreso, Iván Name, acompañó a 38 policías del nivel ejecutivo que fueron ascendidos en una ceremonia celebrada en el Capitolio Nacional. El jefe legislativo los felicitó por este inmenso logro y les agradeció por su compromiso constante e incondicional con la nación. Hasta aquí Políticamente en Redes. Nos vemos. Y mientras el mundo celebró el Día Mundial de la Salud Mental, el Senado instaló la Comisión Accidental de Salud Mental, buscando construir la necesaria política pública del tema. Según el Ministerio de Salud, este año ya se han registrado 21.500 intentos de suicidio. Los problemas de salud mental no tienen edad.
De acuerdo con cifras del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, el 44% de los niños está presentando afectaciones en este tema. Que haya más psicólogos y más trabajadores sociales. Nosotros tenemos que ser capaces en las instituciones educativas de abrazar a esos niños que vienen con tantos problemas de salud mental. Según senadores especialistas en el tema, la mitad de la población colombiana podría sufrir algún tipo de problema en la salud mental. De cada 10 colombianos, entre 4 y 5 padecen, han padecido, van a padecer algún tipo de dificultad relacionada con su salud mental. El suicidio, la ideación suicida, la depresión. A fin de darle prioridad a este tema e incluirlo de manera transversal en la educación y en el sistema de salud, el Senado creó la Comisión Accidental de Salud Mental. No solamente queremos hacerla para nuestra institución, sino emblemática para nuestra nación. Creemos que no le hemos dado la prioridad a este tema en nuestra sociedad. Para expertos, el uso excesivo de dispositivos electrónicos está teniendo efectos negativos en la salud mental, incrementando la ansiedad y produciendo aislamiento social. Hacer unos detox tecnológicos, o sea, estar, por ejemplo, 2 horas fuera del sistema, 2 horas fuera de la red, y solamente hacer uso en contexto, que cuando usted está, por ejemplo, en una reunión, no esté a nombre de la reunión también atendiendo el WhatsApp. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, las afectaciones en la salud mental son más comunes en las mujeres y en los jóvenes del país. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Nosotros los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.